El primer uso notado de serendipity fue por Horace Walpole el 28 de enero de 1754. En una carta que le escribió a su amigo Horace Mann, Walpole explicó un descubrimiento inesperado que había hecho sobre una pintura perdida de Bianca Capello de Giorgio Vasari por referencia a un cuento de hadas persa, Los tres príncipes de Sarendip. Los príncipes, le dijo a su corresponsal, siempre estaban haciendo descubrimientos, por accidente y sagacidad, de cosas que no buscaban. El nombre proviene de Sarendip, un antiguo nombre persa para Sri Lanka, Ceilán, de ahí Sarandip por los comerciantes árabes. Se deriva del sánscrito Sialadpa, Siala, Sri Lanka Idpa, isla. La palabra se ha exportado a muchos otros idiomas, con el significado general de descubrimiento inesperado o afortunada casualidad. Aplicaciones: inventos, descubrimientos, actividad en línea. Los tres príncipes de Sarendip. En el país de Sarendip existió, en tiempos antiguos, un rey grande y poderoso llamado Giafer que tenía 3 hijos. Muy preocupado por su educación, la confió a los mejores sabios del reino. Los 3 hermanos, dotados de una gran inteligencia y extremadamente ingeniosos, pronto adquirieron los más completos conocimientos en artes y saberes. El rey, para que siguieran atesorando sabiduría, decidió mandarles a conocer mundo. Los príncipes le obedecieron respetuosamente y partieron de incógnito hacia tierras extranjeras. Los 3 príncipes de Sarendip. El discípulo miró al maestro en la profundidad de la tarde. Maestro, es bueno para el sabio demostrar su inteligencia. A veces puede ser bueno y honorable permitir que los hombres te rindan honores. Solo a veces. Otras puede acarrearle al sabio multitud de desgracias. Eso es lo que le sucedió a los 3 príncipes de Sarendip, que utilizaron distraídamente su inteligencia. Habían sido educados por su padre, que era arquitecto del Gran Shah de Persia, con los mejores profesores, y ahora se encaminaban en un viaje hacia la India para servir al gran mogol, del que habían oído su gran aprecio por el Islam y la sabiduría. Sin embargo, tuvieron un percance en su camino. ¿Qué les pasó? Una tarde como esta, caminaban rumbo a la ciudad de Kandahar. Cuando uno de ellos afirmó al ver unas huellas en el camino, por aquí ha pasado un camello tuerto del ojo derecho. ¿Cómo pudo adivinar semejante cosa con tanta exactitud? Había observado que la yerba de la parte derecha del camino, la que daba al río, y por tanto la más atractiva, estaba intacta, mientras la de la parte izquierda, la que daba al monte y estaba más seca, estaba consumida. El camello no veía la yerba del río. ¿Y los otros príncipes? El segundo, que era más sabio, dijo, le falta un diente al camello. ¿Cómo podía saberlo? La yerba arrancada mostraba pequeñas cantidades masticadas y abandonadas. ¿Y el tercero? Era mucho más joven, pero aún más perspicaz, y como es natural en los hijos pequeños, más radical, al estar menos seguro de sí mismo. Dijo, el camello está cojo de una de las 2 patas de atrás. La izquierda, seguro. ¿Cómo lo sabía? Las huellas eran más débiles en este lado. Y ahí acabaron las averiguaciones. No. El mayor, picado en esta competencia, afirmó, por mi puesto de arquitecto mayor del reino, que este camello llevaba una carga de mantequilla y miel. Pero eso es imposible de adivinar. Se había fijado en que en un borde del camino había un grupo de hormigas que comía en un lado, y en el otro se había concentrado un verdadero enjambre de abejas, moscas y avispas. Se trata de un difícil reto para los otros 2 hermanos. El segundo hermano bajó de su montura y avanzó unos pasos. Era el más mujeriego del grupo, por lo que no es extraño que afirmara, en el camello iba montada una mujer. Y se puso rojo de excitación al pensar en el pequeño y grácil cuerpo de la joven, porque hacía días que habían salido de la ciudad de Gem y no habían visto ninguna mujer aún. ¿Cómo pudo saberlo? Se había fijado en unas pequeñas huellas de pies sobre el barro del costado del río. ¿Por qué había bajado? Tenía sed. El tercer hermano, absolutamente herido en su orgullo de adolescente por la inteligencia de los 2 mayores, afirmó, es una mujer que se encuentra embarazada, hermano. Tendrás que esperar un tiempo para cumplir tus deseos. Eso es aún más difícil de saber.
Se había percatado que en un lado de la pendiente había orinado, pero se había tenido que apoyar con sus 2 manos porque le pesaba el cuerpo al agacharse. Los 3 hermanos eran muy listos. Sin embargo, su sabiduría les trajo muchas desgracias. ¿Por qué? Por su soberbia de jóvenes. Al acercarse a la ciudad, contemplaron un mercader que gritaba enloquecido. Había desaparecido uno de sus camellos y una de sus mujeres. Aunque estaba más triste por la pérdida de la carga que llevaba su animal, y echaba la culpa a su joven esposa que también había desaparecido. «¿Era tuerto tu camello del ojo derecho?», le dijo el hermano mayor. «Sí», le dijo el mercader intrigado. «Le faltaba algún diente». «Era un poco viejo», dijo rezongando, y se había peleado con un camello más joven. «Estaba cojo de la pata izquierda trasera». «Creo que sí, se le había clavado la punta de una estaca». «Llevaba una carga de miel y mantequilla». «Una preciosa carga, sí». «Y una mujer. Muy descuidada, por cierto, mi esposa. Estaba embarazada. Por eso se retrasaba continuamente con sus cosas. Y yo, pobre de mí, la dejé atrás un momento». «¿Dónde los habéis visto?». «No hemos visto jamás a tu camello ni a tu mujer, buen hombre», le dijeron los 3 príncipes riéndose alegremente. El discípulo también rió. «Eran muy sabios», dijo. «Sí, pero el buen mercader estaba muy irritado. Cuando los vecinos del mercado le dijeron que habían visto 3 salteadores tras su camello y su mujer, los denunció. Pero, ellos tenían razón. Los perdió su soberbia juvenil. Habían señalado todas esas características del camello con tanta exactitud que ninguno les creyó. Cuando afirmaron no haber visto jamás al camello. Y se habían reído del mercader, había muchos testigos. Fueron llevados a la cárcel y condenados a muerte, ya que en Kandahar el robo de camellos es el peor delito, más que el rapto de esposas. Qué triste destino para los sabios. La cosa no acabó tan mal. La esposa se había escapado, y pudo llegar antes de que los desventaran en la plaza pública, como era costumbre para castigar a los ladrones de camellos. El poderoso emir de Kandahar se divirtió bastante con la historia y nombró ministros a los 3 príncipes. Por cierto, que el segundo hermano se casó con la muchacha, que estaba bastante harta del mercader. La sabiduría tiene su premio. La casualidad los salvó y aprendieron a ser mucho más prudentes a la hora de manifestar su inteligencia ante los demás.